¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robertino y voy a hacer otra predicción de tarot acerca de la situación en la República Argentina. Como ya saben, los últimos hechos son, todo este tema que vieron de la comida, de la repartición de comida, las peleas en Comodoro Pi entre Grabois o Grabois y esta chica Leila, que habrán visto todos, la forma en que habló Grabois con los jueces, Leila también, le dijo cuca ladrona. Yo sinceramente tengo una duda que se las quiero plantear. Además de todo, creo que este gobierno en particular tiene toda la parte, o sea, los generales, los coroneles y algunos jefes de batallón son libertarios. El resto de la tropa y los soldados son K. O sea, yo lo dije ya con el tema de la comida, lo dije con todo. Es muy difícil pensar que esa gente no te va a tirar desde abajo bombas cuando tiene un privilegio en sus empleos o en sus puestos o en sus comodidades de hace 15, 20 años, 10 años, 7 años. Yo la verdad que no le creí la escena esa a Grabois y a la señorita esta Leila, que si bien decía que tenía un león en la remera, para mí tiene un pingüino, como le decía Grabois, Grabois, grande como una casa. Entonces, me parece que están manejando muy mal este tema. Te están bombardeando desde adentro. Y además de bombardearte desde adentro, te bombardean también con jueces, que si miramos esos jueces que le dieron 3 aprobaciones a Grabois con respecto a este tema, sobre este ataque a Petovelo, que es lo que vamos a ver hoy, y vamos a ver también cómo sigue toda esta campaña de destrucción del gobierno actual. Ya saben que siempre quiero ver qué me quieren contar las cartas. Para mí fue una farsa esos insultos cruzados entre muchos periodistas. Obviamente no lo pueden decir porque están en un canal y hay que tener pruebas de eso. Yo no necesito pruebas, la única prueba que tengo es, lo voy a verificar después por las cartas. Si me llega a salir que no, como saben siempre, voy a decir que no, a pesar de que tenga inicialmente una opinión con ese tema, ¿no? Me suena una farsa. Esa chica es igual a Mayra Mendoza. O sea, si yo la idea, creo que son amigas, incluso yo la veo con ese corte de pelo, con ese flequillo, y soy un libertario y estoy manejando ese ministerio gigantesco que es Capital Humano, digo, che, esa sacamela, ¿no? Porque nos pega un tiro en el pie, en cualquier momento viene el fuego amigo. Pero bueno, no se puede pedir que todo sea perfecto. Así que bueno, vamos a ver un poco lo que hay. Quiero preguntar de eso y quiero preguntar también, ya saben, para mí a esto es un recalentamiento, hablan de una crisis, para mí no hay ninguna crisis. Lo que están haciendo en este momento y han ganado de alguna manera la oposición golpista, porque es golpista claramente, dejémonos de discutir ese tema porque ya no tiene sentido, están ganando desde la justicia, están imponiendo la agenda, de qué se hable y de qué no. Antes la agenda la imponía Milei, le han sacado la agenda ahora la manejan ellos, mandan votaciones adentro de las cámaras para interrumpir el proceso, atacan desde todo tipo de lugares, desde abajo, o sea, los soldados. Milei automáticamente tiene que sacar a toda esa gente o responder como ha respondido otras cosas, o sea, directamente con una contraofensiva. Si no ataca y sigue queriendo mantener las cosas, bueno, acá se empiezan a ver cosas, ¿no? De ver mal. Tiene que atacar fuertemente todo eso, no sé de qué manera, con qué argumentos, de qué forma, pero lo tiene que hacer ya mismo, si no se lo van a comer, o por lo menos nos van a retrasar unos cuantos años de recuperación. La última vez que tiré la ley bases salía mal, hoy tal vez pregunte por eso también. Bueno, lo que estamos viendo es una situación con respecto a lo que está haciendo la justicia. Volvemos a lo mismo. Me preguntan, ¿la justicia es kirchnerista? Y sí. Encima pusieron un juez ahí medio dudoso. O sea, te están bombardeando desde adentro. Yo creo que muchas cosas se dieron cuenta y hay otras que las tienen atadas con alambre, ¿no? La parte económica, las medidas que se tomaron, Caputo y demás, pero los soldados son K.
Y por otro lado, si meten soldado de Macri, ya en la tirada anterior lo han visto. Yo este tema ya lo hablé bastante, lo hablé cuando hablé de la guerra de alimentos, por qué los precios no iban a bajar, porque hay caja dentro de la empresa. Acá son 20 años de una estructura enferma, o más, que ni siquiera Macri cambió, la siguió conservando, incluso la fortaleció, la endeudó. O sea, esto viene así, no es que esto va a cambiar si no sacás a los soldados. O sea, acá los sargentos y los soldados son K, o son de masa que lo mismo. O sea, no lo quieren a este tipo y lo van a querer sacar. Y si no hacen algo rápido, bueno, lo que me sale es un inicio con respecto a lo que está haciendo el gobierno de usar la justicia. Para mí van por mal camino, porque la justicia no está muy a favor de este gobierno. Los 3 fallos salieron a favor de Grabois después de todos los insultos, todo lo que dijo, ¿no? Le han ofrecido algo, el gobierno le ha ofrecido algo, y está relacionado con la cuestión económica y con determinado sacrificio. ¿Qué novedades tengo que no va a estar en ningún noticiero? Como siempre, yo les hablé el último golpe, y eso recuérdenlo bien. Yo hice un video, no sé si muchos lo vieron, espero que lo hayan visto, sobre los saqueos. O sea, acá la idea es generar una situación de supuesta crisis del gobierno, que en este caso tuvo bastante desierto por una denuncia interna entre estas personas, ¿no? O sea, Leila, más el otro tipo que estuvo metido ahí y todo, que fue un golpe interno. O sea, fuego amigo, lo que se llama en una guerra fuego amigo. Y acá van a tener que responder con violencia. No hablo de violencia de represión y ese tipo, sino como quitar beneficios, apretarlos más. Si no, no les van a ganar en el tiempo. Pero bueno, lo que vemos acá es un ofrecimiento a la justicia que tiene que ver con alguna cuestión económica que asumirían y algún sacrificio. Yo voy a preguntar si este sacrificio que tengo acá tiene que ver con lo de los jubilados, que es lo primero que quiero saber, y sé que hay muchos jubilados en el canal, por supuesto, y entiendo que todos deben querer un aumento, porque es lógico, porque no se puede vivir así. No estoy en contra de eso para nada, sépanlo, siempre les hablé con mucha claridad, pero bueno, también sabemos que hay que cuidar la parte del déficit fiscal. Y ver cómo se asume eso. Yo supongo que de eso es con lo que se habló con la justicia. Voy a preguntar si es eso. 3 cartas. La respuesta, que la justicia le dijo que hagan un bono o que pongan el dinero directamente para tener una buena actuación. O sea, sí se dijo eso. O sea, se habló con la justicia. Sepan que la justicia tampoco, y lo vemos claramente, los jueces son claramente kirchneristas. En Comodoro Pi, en todos lados. O sea, yo escucho los mismos nombres y me acuerdo que son los mismos que bajaron causas, que se tratan de acomodar, pero en este caso con este gobierno no se tratan de acomodar todavía. No hay un acomodo de la justicia. Así que bueno, lo que es algún tipo de sacrificio, yo quiero preguntar si lo va a vetar. A mí me da la impresión que están pensando en no vetarlo. Vamos a ver si lo va a vetar esta resolución a caer con el tema de jubilados. Quiero preguntarlo. La respuesta es sí, que igualmente lo vetaría y que hay una mujer dentro de la Libertad Avanza que no estaría de acuerdo con que vete ese aumento. Bueno, eso es lo que se ve acá. Quiero preguntar esto que ya les venía hablando. Como siempre ya les digo, yo doy mis opiniones, pero después si la carta me dicen que no, es que no. Y voy a buscar voy a buscar un arcano mayor para preguntar el tema de si fue una farsa esa discusión, que para mí fue falsa, fue de mentirita, ¿viste? Como hagamos que nos peleamos con Grabois, esta chica Leila. Vamos a ver si fue de mentira esa discusión, y si estaba armado para generarle un problema al gobierno. Me interesa mucho saber eso. Me sale la idea de derrocamiento, está claro por ahora. Y la respuesta es el sol. Es absolutamente falsa la actitud de Leila, la actitud del león, la actitud de la cuca ladrona que le dijo Grabois. Todo totalmente fingido. Y fíjense la carta que hay al lado. El 10 de espadas. O sea, claramente fue una maniobra y una falsedad total en Comodoro Pi y en el accionar para derrocar a alguien. O sea, si esta carta no implica un derrocamiento, no sé cuál carta lo implica. Y al lado tenemos el sol que nos dice que la respuesta es
absolutamente sí, mi instinto no me falló. O sea, no sé si entienden la situación. Armaron una situación, la denunciaron desde adentro, Petovelo está en el medio de todo esto, y quedaron expuestos por un caso que en realidad, si bien implica un mal accionar en el manejo del Estado, algo que no estuvo muy bien, si hubiera sido del lado kirchnerista no hubiera salido de ahí. Y acá quedó expuesto totalmente. Y la idea es destruir a la ministra Petovelo. O sea, pero no le crean a esa chica que tiene el mismo peinado de Mayra Mendoza. O sea, no le crean. Yo veo flequillo y pelo largo atrás y ese tipo de onda y automáticamente digo, esta persona va a seguir trabajando acá bajo esta idea liberal, aunque diga que es de las fuerzas del cielo. No le creo nada. Hay que sacar a esos soldados si realmente querés llevar adelante algo, porque cada vez que te descuidas te van a tirar un tiro en el pie. O sea, es así de claro esto. Y son maniobras muy claras de desestabilización. Entonces, fue falsa la discusión, todo ese circo que estuvimos viendo para tratar de mostrar que hay una crisis en el gobierno entre esta chica y Grabois. Sí, dicen las cartas, absolutamente sí. Vamos a seguir preguntando. Petovelo, ¿es verdad que está tan mal y que pretende renunciar seguido con el tema del ministerio, que es muy grande el ministerio? Me sale que muchas veces mira como buscando algo en el extranjero. Me sale un arcano mayor que me dice que no tanto. O sea, no está, está en sacerdotisa, digamos. Lo que les diría es que Petovelo no tiene pensado renunciar porque tiene una furia incontenible de querer hacer un montón de cosas. Digamos, cobrar venganza. Yo la veo muy tranquila, la veo una persona amable, pero parece que tiene su carácter. O sea, sale la sacerdotisa y la sacerdotisa es muy brava. Esto que quiere hacer Petovelo es de lo que yo estaba hablando, o sea, de limpiar ese ministerio de una manera rotunda. Me va a salir la estrella, así que la voy a cubrir. Acá está, la respuesta es inmediata, es sí. O sea, lo que quiere hacer Petovelo es lo que yo estaba hablando. Es decir, bueno, acá meto a esta chica con corte de pelo kirchnerista, estos empleados que están en la parte de soldado, y sáquenmelos. Si no, yo no puedo. O me los sacás o no puedo. Bueno, quiero saber si Milei está decidido a sacar a esa gente, no solo de este ministerio, recordemos que está educación, que está... Prácticamente todo pasa por capital humano, o sea, si tiran un tiro sobre el capital humano, hablo de un tiro de manera simbólica, no estoy hablando de algo más directo. Se sacan de encima un montón de problemas y siguen los kioscos. Quiero saber si Javier Milei está dispuesto a hacerle esta limpieza que Petovelo quiere ahí adentro. Le dije, o sea, Petovelo piensa exactamente igual que yo, según lo que veo acá, que no puede con estos soldados kirchneristas adentro hacer un cambio dentro de capital humano. Y que la van a zanatear todo el tiempo. Porque esta gente no tiene paz, no le interesa la paz. Quiero saber si Javier tiene la disposición de hacerlo, de cumplir con eso que Petovelo pide. Quiere hacerlo y sale que sí, absolutamente. Tenemos una gran novedad acá. Tenemos una gran novedad. Como les digo siempre, dentro de mis tiradas salen cosas. Fíjense la tirada de saqueos, como les dije, que va a ser el último grado de intento de derrocamiento. Están plantando el clima para empezar con los saqueos. Fíjense en ese video. Fíjense también en el de la guerra de comida, que yo les comenté algunas cosas. Bueno, la respuesta de Javier es sí está dispuesto. No me pareció. En las entrevistas que vi no me pareció, pero quiere entrar con la motosierra y adentro empezar a cortar cabeza de kirchneristas. Es así de claro. Los tienen en todos, en los registros, en todos lados. Hay gente que está ahí, habrá gente buenísima, habrá gente que tiene otras ideas, pero está lleno de militantes. Se viene entonces un corte de motosierra y de cabezas dentro de esos ministerios donde la debilidad hace que atenten constantemente contra el funcionamiento orgánico del Estado. Hay jóvenes que están pidiendo por eso, se está estudiando y la respuesta es depende. Me sale la rueda de la fortuna, o sea que depende. Voy a preguntar claramente, porque tengo una intuición con esto, si esto depende de la ley, de la aprobación de la ley bases y después viene este recorte.
sale que hay algunos que no quieren que lo haga, y sale que no tiene nada que ver con la ley bases y con su votación. Tiene que ver con otra medida de índole económica que están planteando ahora como DNU. No, parecería que no, están trabajando en algún DNU. Alguien se opone, está para más largo esto, mucho trabajo con respecto a este tema. Hay una mujer que está trabajando en eso y la respuesta es sí. O sea, lo van a dejar para más adelante, el tema del corte de cabezas. Por eso la incomodidad de Petovelo. Es como le dijeron de alguna manera, lo vamos a hacer. Sí, vos quedate tranquila, que lo vamos a hacer, pero más adelante. ¿Cuándo? Cuando saquemos otro DNU y haya una recuperación económica. Es lo que se ve acá en El Emperador. Así que eso es lo que hay ahí. Quiero saber si va a haber otras denuncias desde dentro en ataque al funcionamiento orgánico del Estado para este gobierno en las próximas semanas. Ahí están poniendo dinero como loco para eso. Está bien, o sea, como guerra lo están haciendo bárbaro, ¿no? Meten el dinero. Hay una mujer que ya no aceptó, que la quisieron coimear y no aceptó dentro del Estado, que no es de ellos, obviamente. Van a usar la tristeza de la gente, que ya lo sabemos. Mucho dinero invertido, no me sale nada, ¿eh? Están celebrando este pequeño éxito y está en duda. Me sale la carta de la luna, así que no podemos decir... están viendo de hacer algo, pero esto que intentaron no se dio. Esta persona le dijo, no, yo no voy a dinamitar desde adentro. Claro, hay gente que cuida su trabajo también. Por más que sean kirchneristas o lo que sea, o le ofrezcan dinero, están viendo a futuro que por ahí este plan de Javier Milei triunfa, ¿no? O sea, es lo que ven acá. Bueno, así que lo de Petovelo está claro, entonces. O sea, lo que quiere ella es lo que estábamos hablando. No puedo tener toda la base, aunque la parte jerárquica de la pirámide estemos nosotros, con gente que está en la oposición y que nos quiere sacar del gobierno. Así no puedo hacer nada. Voy a preguntar si va a haber algún tipo de modificación de hecho, o digamos, o simbólica de este ministerio. Si van a poner alguna figura que ayude a Petovelo a soportar este tiempo en que no van a hacer la limpieza, la motosierra. La verdad que Petovelo muchas veces está desanimado con que eso pase, que le prometieron. La respuesta es que sí. O sea, bueno, tenemos otra primicia más que les estoy dando. Téngalo en cuenta para cuando después ocurra, si es que ocurre, ¿no? Yo supongo que sí. El tema es este. Como les decía, Petovelo quiere que saquen a esa gente. Esa gente se hace la que es. O sea, todo esto que vimos con Grabois, con esta denuncia, con las personas que ya echaron y las que intervinieron, incluyendo a esta chica, es una farsa. Era una farsa para dejarlos expuestos. Un nuevo ataque desde dentro. Entonces, Petovelo quiere que saquen a esa gente, que entren con la motosierra, con todos los cambien. Le prometieron un tiempo y van a poner otra persona que divida las actividades dentro de los directores que están en Capital Humano. Pero quiero preguntar si eso va a ser de manera formal y conocida por todo el pueblo, o va a ser de manera interina, conocido nada más que por los que manejan el gobierno. Quiero saber si eso va a ser dado a conocer de alguna forma, aunque no se divida el ministerio. La respuesta es sí. Lo van a ir manejando. O sea, en las áreas que vean que hay situaciones difíciles de controlar para la ministra, van a ir poniendo gente. O sea, no lo van a dividir, pero lo van a dividir. Ustedes me entienden qué es lo que quiero decir. Bueno, voy a preguntar ahora si esta supuesta crisis, que para mí no lo es, para mí fue un engendro más de todos los que hay, unido a los dos triunfos que hubo, entre comillas, ¿no? Que fueron el tema de las universidades y este escándalo. No es un escándalo. Si fuera kirchnerista el escándalo no duraría ni 3 días, acá va a durar meses. A cada rato va a estar este tema y lo van a tratar de reforzar. Vamos a ver si hay, si va a haber una mejora en lo económico, en lo que estamos esperando todos. Voy a preguntar algo así, con medidas económicas. No, pareciera. Están peleando en otros frentes. Están tratando de ahorrar esto, el déficit fiscal. Están ahorrando el déficit fiscal. Quieren que la gente esté mejor.
se habló mucho de este tema, y la respuesta es sí. Van a pedir paciencia, pero va a haber determinado tipo de aumentos en los salarios y determinadas cosas de quitas para el manejo de la economía. Quiero preguntar también, cosas que nos interesan a todos, el valor del dólar. Voy a preguntar primero antes del valor del dólar y el tema cambiario, si se mantiene la economía. Voy a preguntar si sale a como están las cosas hoy. Recuerden que la última vez me salió que no salía la ley Bases, que es otro de los pilares de esta campaña de destrucción lenta del gobierno, pues ya decían que era como Semana Santa, no sabemos cuándo cae. Bueno, no cayó en Semana Santa, pero lo están probando ahora. Quiero saber si la ley Bases va a salir próximamente. Voy a buscar un arcano mayor. Me sale que desde Casa de Gobierno no están tan preocupados por ese tema, que están preocupados por la corrupción en choreo. Está cortado el tema. Están mirando para otro lado, tratar de hacer otras cosas. Sale que no, que la ley Bases como está hoy no sale. Fíjense que muchas veces me dicen, no, porque vos lo que opinás, y yo opino. Ahora después en las cartas me sale otra cosa que lo que a mí me gustaría, yo se los digo también. La ley Bases como está ahora, al día de hoy, jueves, no saldría. No saldría. Y el gobierno ya está mirando otro horizonte como para ver qué puede hacer con este tema. Voy a preguntar ahora por la supuesta también corrida bancaria. Quiero saber si el precio del dólar va a subir en las próximas semanas. Me sale que no, claramente sale el juicio final. Está llegando el fin de este proceso. Quiero saber si bajaría y volvería a los 1.000 pesos aproximadamente. Lo voy a preguntar ahora. Sale que se trabajó para eso. Tienen mucha información acá. Después veremos si ocurre o no. Ustedes díganme. Va a haber otro viaje del presidente. Deje de viajar un poco, ¿no? Al exterior. Otra vez al exterior. La verdad que me tiene un poco harto ese tema. La respuesta es sí. Pero en un tiempo. Yo diría que en 2 meses podrían intentar bajar el dólar de nuevo. Lo van a mantener un tiempo así. Supongo que hasta que se liquide lo del campo. Bueno, lo voy a preguntar. Ya que estoy acá. Quiero saber si esta duración del valor del dólar en estos niveles un poco más altos de los que había en meses anteriores va a ser hasta que la liquidación del campo se haga efectiva. La respuesta es no. Me responde claramente que no con la carta de la torre. Y bueno, voy a preguntar si va a haber una recuperación entre los salarios, la economía. Primero voy a preguntar por los jubilados, que sé que hay muchos en el canal. Quiero saber si van a tener un incremento. La verdad que todos queremos que eso ocurra. Ya saben cómo está el tema, ¿no? Hay una especie de arreglo entre la justicia y el gobierno, pero finalmente no quieren aceptar lo que se votó en el Congreso, o que se votará en el Congreso con respecto a esto. Pero quiero saber si va a haber, aunque sea una compensación, un aumento para los jubilados. Quiere hacerlo. O sea, me sale claramente que el rey de copas, Milei no se muestra muy empático, pero sin embargo lo quiere hacer, en un tiempo, esto es lo que no funciona, provocó muchas peleas dentro del partido este tema. Algunos están aliados para impulsar este tema para adelante. Hay muchas contradicciones, vamos a ver qué sale, y sale que sí. Sale que sí, pero de una manera políticamente equivocada. Sale la carta del loco con mucha inexperiencia. No va a ser la gran noticia este tema. Yo diría que de acá a 2 meses recién habría una compensación y las cosas van a estar mucho más complicadas para los que están jubilados, por supuesto, porque han perdido casi, yo diría que un 60-70% de la capacidad de pago con suerte. Bueno, quiero saber si de toda esta situación, a ver si puedo tener una buena noticia, estoy hablando de acá un tiempo, el gobierno saldrá fortalecido, saldrá bien y podremos tener la economía un poco más encaminada y huir un poco de todo este sistema de destrucción interno que hay. Sale que eso ya está en camino y la respuesta es absolutamente sí. Y me sale con el hierofante, que es una de las cartas que Milei tuvo cuando yo hice la tirada por las elecciones, que indica sabiduría en el control del poder, a pesar de todos los errores y las cosas que se pueden ver.
Quiero saber si en los próximos años, porque ya empezó la campaña 2025, va a haber frutos para la Argentina de todo este dolor y este aguante de la gente y todo esto que está pasando, ¿no? Que es terrible para todos. Bueno, me vuelve a salir, fíjense la coincidencia, ¿no? El 1 de Basto cuando pregunté si ver mejor en lo inmediato, acá estoy preguntando en largo plazo, también me sale el 1, las de copas, que se empezaron a hacer las cosas para que eso pase, que el dinero va a mejorar, que Argentina va a ser un lugar más tranquilo, sale el 4, que es la casa, que es Argentina, sale que es un tema que no nos deja dormir, por supuesto que no, sale una mujer interesada en eso también, la respuesta es sí, y también me anuncia el poder futuro de una mujer con respecto a esta situación. Bueno, quiero preguntar si esta mujer, bueno, no voy a preguntar, bueno, sí voy a preguntar si tiene que ver con el asesoramiento de Karina, bueno, voy a preguntar claramente, a ver qué sale, con 3 cartas. Me sale que no, que Karina a veces pelea mucho, tiene que ver con otra mujer que acompaña al gobierno y que va a ser muy destacada al lado de Javier, además de Karina, por supuesto, que está a su lado en este momento. Así que muchas gracias, pongan like, a los que pueden colaboren al CBU y que tengan hoy un excelente día.